Bueno, me siento, he de decir, muy orgullosa. Hombre. Madrid o Granada. Por la cuenta que te trae, evidentemente. O sea, son tus dos ciudades. Son mis dos ciudades. Bueno, yo tengo que decir que Zaragoza me la planteé también en Anda. algún momento para vivir, ¿eh? Anda. Verdad que no conozco toda España, con lo cual probablemente haya muchos más lugares para vivir, maravilloso. Pero Zaragoza me lo planteé también. Ujú. Puestos a vivir en España, yo si hubiese pasado oposición hubiese dicho Granada, Madrid o Zaragoza. Y este hombre le tocó Granada. Y la mar de contento, Claro porque él que sí. sabía que quería vivir en Granada. Él lo Muy sabía, bien. lo sabía. Además, en ese momento Granada empezaba a bullir, ¿eh? Sí. Ojito, ¿eh? Y efectivamente, y eso lo vamos a ver inmediatamente. De repente hubo una concentración en la ciudad de jóvenes que querían hacer cosas, que querían crear, que fue espectacular. Espectacular. No ha vuelto a repetirse probablemente algo similar en la ciudad. Granada tiene una vida cultural Sí, importantísima. es una ciudad muy activa para lo pequeña que es. Claro. Hay muchísimo, desde los festivales de música y danza hasta festivales de cine del sur, en fin, hay una cantidad de actividades, pero es cierto que en esa época ocurrió algo extraordinario. Mágico. Algo Algo mágico. mágico. Me gusta. Algo absolutamente sí, mágico. Sí, como veremos en un momento. Pero En fin. cuéntame. Se traslada a Granada y nada, pues comienza a establecerse. Y bueno, pues llega el año 17, pero antes, bueno, esto es importante, claro, me iba a pasar algo importante. Antes de ir a Granada, él pasa por Azuaga. Ah, Azuaga, pueblo que yo pensaba que estaba en el norte profundo. Pues Digo, no. esto es norte profundo, Navarra por lo menos. Y lo mismo País Vasco. Esto está ahí en medio de las montañas. O sea, no en medio del olivar, no, en medio de las montañas. Con mucha niebla y Con mucho mucha frío. niebla y con mucho verde. Pues falso. Falso. Es un pueblo de Extremadura. Ah. Su novia, que es a la que va a visitar, Sofía Durán, era de allí, de ese pueblo, de Azuaga, su novia y futura esposa. Y probablemente, pues nada, se pasa antes de irse, de venirse a Granada, o de irse a Granada por ahí, pues simplemente para confirmarle sus intenciones. Sus intenciones y sus promesas. Venga. Yo te quiero, Sofía. Y ella dijo sí. Y ella dijo, pues debió decir que sí, digo yo, porque se casaron después. Así que bueno, lo que es curioso también, y esto vamos, ahí ahora vamos a escuchar un fragmento de Enrique, es curioso que en Azuaga probablemente no se debió encontrar con su suegro. Ah. ¿Y por qué digo esto? ¿Por ¿Por qué digo esto? Pues nada, porque que llega Hermenegildo, pasa por allí, por Azuaga, se viene a Granada y poco después, al tiempo, viene a Granada su suegro. Fíjate. O sea, su futuro suegro. Eso es, pero viene de incógnito. ¿Qué me dices? En plan espía. Sí, señor, va de incógnito a Granada para ver con quién se supone que va a casarse su niña. ¿De verdad? Sí, señora. Y empieza a pedir referencias. Y entre otras cosas que le dice, alguien le diría, pues sí, ahora está haciendo unos muebles, se va a casar. Bueno, inciso, esto es importante. En aquella época, o eso es lo que nos contó Enrique, al parecer la mujer tenía que aportar al matrimonio la cocina y el dormitorio, los muebles y toda la vajilla tal de la cocina y del dormitorio. Y el marido tenía que aportar los muebles del comedor. Y se entera que está haciendo los muebles esos para casarse. Y se presentó. Mi padre no conocía a su abuelo, a su suegro, no lo había visto nunca. Y mi abuelo estuvo en el taller y lo estuvo viendo trabajar sin decirle nada de nada. Y creo que ya se fue tan contento para el pueblo de que le habían dado muy buenas referencias y además que lo había estado viendo él trabajar como un hombre, dijo. Y está, a pesar de ser profesor, está trabajando como un hombre. A pesar de ser profesor, está trabajando como un hombre, claro. Estaba haciendo los muebles del comedor porque se iba a casar con Sofía. Afortunadamente el suegro acabó contento. Está trabajando como un hombre, ¿eh? A pesar de ser profesor. Es una frase de esas dilapidarias. Y hablando de frases, ahora que me cuentas lo del comedor, lo de los muebles del comedor que aportaban ellos, sí, y ellas aportaban los de la cocina y el dormitorio, todo muy simbólico, evidentemente. Ellas dormitorio y cocina y ellos comedor. ¿Dónde va a pasar cada uno más tiempo, hija querida mía? Ese era el criterio. Va, una cosa. Me ha parecido muy interesante que hagamos un repaso a cuáles son el origen de las costumbres vale. del matrimonio. Muy bien. Por ejemplo, he encontrado cosas tan peregrinas como cuál es el origen o el sentido
del velo de la novia. Ay, ¿cuál es? Te cuento. Cuando los matrimonios sean concertados y los novios no se habían visto hasta el momento de la boda... Ya lo voy viendo. Lo vas viendo, ¿no? Para Dice que que él... muy fea que no me caso. Exacto. Para que él no se echara atrás, el velo de la novia era muy tupido. Qué barbaridad. Y así no veía a la novia hasta ya, cuando están delante del altar, y así él no se echaba atrás. Claro, ya no tenía el valor suficiente como Ay. para alargarse, ¿no? Ay, ¿cómo lo ves? Impresionante. Pero a él no le ponían velo. No, a él no. A él daba igual que fuera un callo malayo. Exacto, y ella se lo tenía que tragar, porque claro, ella sí que lo veía a través del velo. Pero O sea, ella no se iba a echar a correr, qué barbaridad. Yo me quedo, en fin. O, por ejemplo, el ramo de la novia. Ajá. El ramo de la novia tiene el simbolismo de que con lo bonito de ese ramo, con el contenido de ese ramo, con lo que representa ese ramo, esas flores tan maravillosas, pues es un anhelo de un futuro bello y hermoso, lleno de abundancia y, evidentemente, lleno de grandes sorpresas. Algo que se puede reducir, pues eso, a un bouquet, a un ramo de mano, que no es lo mismo que un ramo de mesa, sino un ramo de mano, una cosa chiquita. O, por ejemplo, el ajuar. Las mujeres aportaban el ajuar, que es ese conjunto de ropa de cama, ¿no? o de ropa de hogar, perdona. Esas sábanas, esas toallas, pues las niñas aprendían a coser haciéndose el ajuar. Pero resulta que el ajuar no salía de casa de la novia hasta tanto el novio enviaba a casa de la novia el arca de la novia, que es literalmente el mueble donde ella debía depositar el ajuar que había cosido durante años y años y años para llevárselo a su casa de casada, nunca mejor dicho. O sea, hasta que él no te venga a buscar, Con ni se te ocurra... Ni se te ocurra montar maletas. claro. Así de claro. Menos mal que ha cambiado la Menos vida, mal. ¿eh? O el origen de Por las lo menos arras. en esta tierra nuestra. Menos mal, sí. O el origen de las Ah, arras, vale. como te cuento. Evidentemente es en señal de compartir propiedades o bienes, pero también es una ratificación del acuerdo al que han llegado los novios. Recordemos que el matrimonio es un contrato, es un acuerdo. No se puede decir con más corazón. Exacto, no se puede decir con más corazón. O sea que muebles, pero también ramo, velo, arca y arras. No, pero tienes razón, ¿eh? A menudo olvidamos que estamos estableciendo un acuerdo con la persona con la que nos casamos. No es una cuestión de te quiero y tú me quieres, que todo debe ser cierto y me parece estupendo. Es que hay un acuerdo. Y si pasan cosas, ese acuerdo es el que va a orientar por dónde van a ir las aguas, digamos, ¿no? O las soluciones, O si las es que tiene solución. Claro, entonces, muy importante que sepáis que es un Muy acuerdo, ¿eh? importante. Así es que un leeros el acuerdo. contrato. Sí, En fin. en fin. Vamos a ir continuando. ¿Qué te Bueno, parece? sí. Estamos con los muebles. Sí, pues nada, pues Hermenegildo estaba haciendo sus muebles y el suegro se fue la mar de contento. Bueno, lo cierto es que esa fue una época muy feliz para Hermenegildo. Había ganado su oposición, su oficio de profesor le encantaba, estaba enamorado y además había entrado en contacto con un grupo de jóvenes, y hablábamos antes un poquito de ellos, ¿no? Jóvenes brillantes, jóvenes sedientos, creadores, vamos, gente que tenía muchas ansias de crear, tantas ansias como tenía él, y a los que además él se dio cuenta de que podía aportar alguna cosilla, que mejor puede haber, ¿no? Sin duda. Que estar con un grupo de personas con las que te entiendes y además saber que tú puedes aportar algo a ese grupo. Aquí parece ser que ni se sabía lo que era un agua fuerte en aquellos tiempos. Él empezó a hacer agua fuerte, gustaron mucho, nunca hizo una exposición, se dedicó a regalárselas a los amigos y algunos creo que vendió poquísimas. En fin, y ahí ya cuando pues entra en el mundillo artístico de Granada, que en aquellos años pues empezaba a resurgir, porque hubo la confluencia de artistas que se reunieron aquí en Granada. Estaban pues Manolo Ángeles Ortiz, Ismael González de la Serna, entre los pintores y los que miraban al futuro, no los que estaban anquilosados en las formas antiguas.
Y entre ellos pues estaba Federico García Lorca, cantidad de periodistas, de escritores. Y luego, allá por el año 19 o 20, pues viene don Manuel de Falla, que inmediatamente se incorpora al grupo de los jóvenes. Vamos, que un grupo extraordinario, como Madre decíamos al principio. Si bien no todos los que se reunían en el centro artístico y más tarde en el Rinconcillo, del que la gente habrá oído hablar, ¿no? O el Ateneo, que por cierto fue fundado también, entre otros, por Hermenegildo. En fin, como digo, no todos los que se reunían allí eran profesionales del arte, se dedicaban exclusivamente al arte, ¿no? La mayoría, de hecho, vivían de un oficio completamente diferente. Ellos sacaban su trabajito y después de eso pues se iban con los amigos a crear, a discutir, a charlar, a ayudarles, a ayudar a los que mejor sabían crear a crear, ¿no? Y ese es el caso, por ejemplo, de don Fernando Vilches. Era un hombre de un gran temperamento artístico, pero él era funcionario o empleado del ayuntamiento. Pero eso era como vida, pero él era lo suyo era los amigos, sus tertulias. Se hizo un Carmen precioso en el Albaicín, el Carmen de Alonso Cano, que se lo hizo él, de cosas que compraba de otros Cármenes demolidos, o de los anticuarios. En el Carmen de Alonso Cano es donde se probaron a todos los que vinieron al concurso de cante hondo del año 1922. Y que don Fernando Vilches, que nadie sabe quién es, invirtió mucho dinero. Él, de su peculio personal, le daba a los cantadores para que pudieran por lo menos tomarse un vaso de vino y comerse un bocadillo, porque venían algunos con sus alpargaticas andando de los pueblos y les daba pues, para que se fueran a la posada donde fuera a dormir. Ese fue el primer gran evento cultural celebrado en Granada en la época de la que estamos hablando. El primer concurso de cante hondo, a la que, como acabamos de escuchar, venía todo tipo de gente que tenía un gran talento musical, pero que no tenía nada más. Claro. Tenía muy poco más en caso de tener algo, ¿no? Madre mía. Estamos en el año 1922. Y bueno, la idea esta del concurso de cante hondo, pues parece que parte de Miguel Cerón y de Manuel Jofré, que era un gran entendido de cante hondo. Y bueno, es una idea que el grupo, incluido Lanz, que trabajó en el cartel promocional con Manuel Ángeles Ortiz, por cierto, que es un cartel que si uno lo ve, la verdad es que es un cartel muy curioso, muy interesante, ¿no? En fin, es un cartel que merece la pena que le echéis un vistazo y si no, lo pondremos nosotros en redes en algún momento. Bueno, pues la cuestión es que el grupo acogió con mucho entusiasmo esa idea que venía de Cerón o de Jofré o de los dos, ¿no? Y nada, y su idea fue precisamente esa, la de recuperar y la de mostrar con un poquito de dignidad esa parte tan importante, tan prominente de la cultura popular, no solo andaluza. 7 de enero de 1923. Mi querida Durán, estoy deseando que vengas ya a Granada. Poder contarte en persona la efervescencia de esta ciudad, del grupo que hemos formado aquí, Ortiz, González, Lorca, Gallego, el querido maestro Falla y tantos otros amigos. El concurso de cante hondo de Cerón, Jofré y Vilches ha sido todo un éxito. Al cartel de Ortiz y mío lo han calificado algunos de demasiado moderno. Granada a veces se resiste con demasiado empecinamiento a avanzar, pero aquí estamos nosotros para hacerla bullir a pesar de todo. Ojalá sea capaz de transmitir esa misma emoción a mis alumnos. No sabes lo que disfruto con ellos. En fin, que me pierdo. Ayer estuve en casa de Lorca para una representación de títeres de cachiporra para su hermana y sus amigos. Lorca, Falla y yo. Ya verás la escenografía y marionetas que... Bueno, Lorca, Falla y yo. Y además, una ficción tan maravillosa. Cuéntanos, ¿qué es esto? Ah, bueno, claro, es no que no nos lo he has dicho. Contado. Qué vergüenza. Ahí, venga, va. Menos mal que tú pones en orden las cosas, Cristina. Sí, durante... Es cierto, no, se me había completamente olvidado.